que están aquí presentes conmigo, el doctor que ya es de familia, ya es de nosotros, yo como que ya le te agarré confianza, el doctor José Ignacio Rodríguez Ospina. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, y esta vez nos trae también a un invitado muy especial. Claro, estamos con un gran amigo mío, el doctor Luis Maldonado, psiquiatra. Muchas pacientes mías están locas por conocerlo. Están locos por conocerlo, y además están locos porque esté aquí con nosotros compartiendo este tema. Ya nos estaban diciendo que qué gran doctor, que es la maravilla, y de verdad que cuando ni siquiera lo conocen y ya le están dando esa referencia, le gusta a uno. Este es un segmento traído a ustedes gracias a Fidelis Care y Suffolk Primary Health. También estamos con las notas de salud. Muchísimas gracias nuevamente. Y el tema que traemos hoy es un poquito, quizás no común. No es que no exista, sino que no nos gusta hablarlo, diría yo. Vamos a estar hablando de la ansiedad y la depresión entre nuestra comunidad, especialmente en nuestra comunidad latina, ¿no? Para empezar, quiero comenzar con usted. Sí, cómo no. Si nos puede dar la diferencia, ¿no? ¿Cuál es un psiquiatra y un psicólogo? ¿Cómo no? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, la diferencia es muy grande. Yo diría que son más de 8 años de diferencia. Para ser psiquiatra necesitas ser un médico, necesitas graduarte de medicina y luego hacer una residencia en psiquiatría y hacer una subespecialidad si quieres. Es decir, son 8 años de medicina, 4 años de residencia y tal vez 2 más de subespecialización. El psicólogo hace su college, entra a psicología, a aproximadamente 4 años de hacer psicología. La labor como un psicólogo es la psicoterapia. Nosotros como médicos también hacemos psicoterapia, pero más está inclinado hacia el tratamiento biológico, o sea, el tratamiento médico. El tratamiento médico, ¿no? Cabe también agregar que también hay psicólogos que pueden hacer un doctorado en psicología, y tener un doctorado, un PhD en psicología. Entonces también pueden ser doctores de psicología, más no receta, pero sí tienen también estudios avanzados. También se pueden subespecializar. Entonces, para como aclararlo, el psicólogo solo como que le da terapia, por decirlo así, pero un psiquiatra ya puede medicar. Exactamente. ¿Y cómo sabemos o cómo identificamos cuando necesitamos ir a un psicólogo o a un psiquiatra? Bueno, principalmente el psiquiatra, pues, ha tenido ese estigma y ese mito, ¿no? De que las personas definitivamente no quieren ir a ver a un psiquiatra por las razones que discutiremos a continuación. Pero principalmente, si una persona está pasando por una crisis, si una persona está pasando por un problema, si una persona no se siente bien, se siente mal, se siente triste, entonces se refieren a un psicólogo, ¿no? Porque un psicólogo le va a escuchar los problemas, porque un psicólogo les va a dar psicoterapia, y entonces ellos piensan que pues se van a sentir mejor así. Cuando el psicólogo ve que la psicoterapia no está haciendo todo el trabajo y que necesitan algo más que una psicoterapia, entonces lo refieren a un médico, y a un médico psiquiatra. Y la combinación perfecta es el psiquiatra y el psicólogo. Y es así como yo trabajo. Yo trabajo viendo a pacientes para medicarlos y los refiero para su psicoterapia con el psicólogo. Es un equipo, es un equipo realmente, y generalmente el paciente inicialmente hace contacto con el médico primario, y el médico primario detecta a veces estas matices del sentimiento del paciente, la tristeza, la ansiedad, el estrés, y hacemos un referido al psiquiatra, y el psiquiatra entonces va a hacer el referido al psicólogo, y entre los tres se va haciendo el manejo del paciente. Correcto. Y estábamos hablando de este tema que es muy importante en nuestra comunidad hispana, porque muchas veces, como dice usted, hay estigmas, ¿no? Si vas a un psiquiatra, estás loco. Entonces, hay mucha resistencia a ir al psiquiatra. Correcto. Y esto también aplica para todos, para niños, para jóvenes, para adultos. El problema de la ansiedad, el estrés y los traumas emocionales suceden a cualquier edad. Suceden a cualquier edad. Aparte de que estás loco, como decimos nosotros, aparte de eso, ¿cuáles son otros estigmas que tiene el ir a un psiquiatra? El hecho de que muchas personas evitan las medicinas. Muchas personas evitan tomar una medicina porque piensan, en primer lugar, que se van a hacer adictos a ella.
¿no? Y en segundo lugar, porque les puede dar una reacción diferente. En tercer lugar, porque piensan que los va a cambiar su manera de pensar y los va a cambiar de persona. Entonces, esa es una cosa muy importante porque lo mejor que un psiquiatra o un médico puede hacer es educar al paciente y enseñarles de que las medicinas no son para cambiar la personalidad, no son para que se hagan adictos, sino sencillamente para ayudarlos en la condición. Y por supuesto que toda medicina recetada por un psiquiatra tiene que ser controlada. Muchos pacientes, muchas personas piensan que un problema psiquiátrico lo pueden, no necesariamente quieren ir al psiquiatra y quieren ir donde un sacerdote, sí, o donde a meditar o hacer varias cosas que son fuera de la medicina, y piensan que con eso el problema se les va a mejorar, y lo que pasa es que el problema se les va volviendo un poquito más grande, y es un error pensar. Es bueno que uno hable con la gente sobre el problema, pero también es muy importante que busquemos ayuda psiquiatra profesional. empiece a tomar las riendas del problema para que se trate temprano, ¿cierto? Sí, yo diría que esto pasa más que todo con los hispanos, o ven ustedes que pasa a nivel general. Bueno, básicamente sí, los hispanos. En la cultura nuestra siempre ha habido una reacción, un estigma. ¿Prefieren ir donde un hechicero, sí, o prefieren ir donde un brujo que les va a dar Masónico. el brujo masónico, el indio Atahualpa? No te vuelvas. Pero entonces ahora vamos a entrar un poquito más en esto y vamos a hablar de la depresión. Yo estaba leyendo unas notas que dice que el Departamento de Salud de Nueva York dice que los hispanos tienen la tasa de depresión más alta que cualquier otro grupo. Y es que 1 de cada 10 hispanos sufre de depresión. Y esto va más que todo con los inmigrantes, ¿no? Y estábamos hablando antes de comenzar el show que esto se debe al choque cultural. Cuando un inmigrante viene de otro país y que en su país quizás era un doctor, era un abogado, era un maestro, y aquí viene a lavar trastes. Entonces, aparte de este choque cultural, que son otras cosas que pueden iniciar una depresión. Bueno, aparte del choque cultural, principalmente que la persona que decide venirse a este país deja atrás muchas cosas. Deja atrás una familia, Toda una vida atrás. deja atrás todo su trabajo de cuántos años, en la mayoría de los casos. Abandonan a su mujer e hijos porque vienen a buscar un futuro mejor y se encuentran solos y sin poder regresar. Sí. Entonces eso crea un estrés y una depresión muy grande, ¿verdad? Y también ellos no encuentran cómo solucionar este problema porque no saben qué es lo que les pasa. Muchos de ellos no tienen información. Y a mí me gustaría explicar un poquito más sobre la depresión, porque sí se puede estar triste, ¿no? Y la tristeza es un sentimiento normal, pero ya cuando se pasa la tristeza a una depresión. Bueno, es un proceso, ¿verdad? Sí, hay el periodo de tristeza, que es el primer periodo. Por ejemplo, él se viene, vamos a poner el ejemplo del inmigrante, viene acá y está pues unas semanas, unos meses sin su familia, está triste porque extraña, ¿verdad? El problema sigue ahondando porque no encuentra trabajo, porque está aislado, porque no puede comunicarse, porque el idioma es diferente, porque no hay la ayuda necesaria, y entonces los síntomas empiezan a aumentar. Ya no solamente es la tristeza, pero ya es la falta de motivación por hacer cosas. Por ejemplo, si necesitan un trabajo y pueden conseguirlo a un par de cuadras, se les hace muy duro levantarse a caminar 2 cuadras. Ya no tienen interés de nada. Empiezan a perder el sueño, empiezan a disminuir el apetito, o en otros casos empiezan a comer demasiado y a dormir demasiado. O sea, son esos dos extremos, ¿no? Y empiezan a tener pensamientos nocivos, pensamientos malos, y la autoestima se pierde. Sí. Empiezan a perder la autoestima y eso empieza a empeorar la condición. Y también nos estaba contando que hay diferentes tipos de depresión, ¿no? No es que vamos a ponerlos a todos en una caja, todos están deprimidos y ya. Sí. Bueno, la depresión realmente hay 2 tipos de depresión. La una que es la exógena y la otra la endógena. Te explico mejor. Exógena es cualquier cosa fuera de tu cuerpo, fuera de tu cerebro, ¿verdad? Problemas familiares, relaciones, trabajo, pérdida de ser querido, en fin, pérdida de trabajo. Cosas que suceden fuera de tu cabeza y que ocasionan depresión. Y las endógenas, que quiere decir dentro de tu cerebro, son aquellas que producen cambios químicos dentro de tus receptores dentro de tu cerebro.
¿no? Hay diversos tractos en el cerebro, diversos caminos en el cerebro que transportan determinados químicos. Si estos se salen del camino, ocurre depresión. Neurotransmisores se llaman esas sustancias. Entonces ocurre depresión, ansiedad, psicosis, alucinaciones, etc. Es muy importante que expliquemos, yo creo, a la audiencia que la depresión no es que una persona quiere estar triste, no es que una persona dice, ay, yo no quiero hacer, no es a propósito, sino que... Y la persona a veces que está deprimida no reconoce ella misma que está deprimida. Sí. Puede ser la gente, el entorno a estas personas, que detectan que la persona está triste, que no hace las cosas que le gustaban, que ya no sale a tal parte, que ya no practica tal deporte, que ya no quiere trabajar, como decía él, ya no quieren salir. Muchas veces esa persona misma no cae en cuenta que está así. La persona que está al lado, puede ser la pareja, cualquier pariente, un familiar que está decaído y de pronto le recomienda, vaya donde un psiquiatra o vaya donde el médico, pero la persona por el estigma generalmente hace resistencia. El estigma, pero el orgullo como que sí. no. No, sí, esto no es conmigo. Yo soy capaz, yo salgo adelante. Y a veces pueden, pero la mayoría de las veces no van a pedir ayuda. No hay nada malo con ver un psiquiatra. Sí, no hay nada malo con ver un psicólogo, no hay nada Y malo no con un implica psiquiatra. estar loco. O sea, ver un psiquiatra no quiere decir que estamos locos. Simplemente nos va a ayudar a resolver problemas que nosotros a veces no podemos solos. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo o qué provoca un estado de depresión? Como decía, factores externos, factores de no poder conseguir un trabajo, pérdida de un familiar querido. Cambios radicales. Cambios radicales que no se pueden cambiar de un momento a otro ni de un día para otro. O que la persona no tuvo control. Exactamente. Y esta también, perdón, esta es una pregunta que les hice anteriormente, ¿no? ¿La depresión es algo que puede pasar de un día para el otro o es algo que una persona va cayendo en depresión poco a poco? Sí, poco a poco vas cayendo en depresión. De un día para otro no, a menos de que tengas O sea, por definición, depresión es un proceso elaborado con tiempo. De un día para otro puede ser algo, o sea, una tristeza, algo que le sucede a uno instantáneo, que después tú vuelves y resuelves y ya estás bien otra vez. Pero ya la depresión es algo prolongado. En cuestiones de salud física, diría yo, ¿qué puede ocasionar una depresión? Bueno, el diagnóstico, por ejemplo, decirle a un paciente que tiene diabetes, decirle a un paciente que sufre del corazón, que tiene enfermedades coronarias, decirle a un paciente que le encontramos un tumor, un cáncer, el paciente reacciona de esa manera y empieza el proceso de retirarse y retraerse y se aísla mentalmente, emocionalmente, y entonces es un paciente que va a necesitar la ayuda de un psiquiatra también. Y déjame añadir, hay condiciones como problemas de tiroides que pueden ocasionar depresión. O sea, la tiroides es un órgano metabólico y te puede dar depresión o te puede dar unos manías e inclusive alucinaciones. Cuando tienes la tiroides hipofuncionante te puede dar depresión y cuando es hiperfuncionante, lo que es el hipertiroidismo, te puede dar situaciones que pueden imitar una manía o un proceso de hiperactividad. De hecho, es uno de los exámenes que hay que hacer inicialmente cuando el paciente llega y tiene ese cambio temperamental, le checamos la tiroides. Es de los primeros exámenes. Si está un poquito off, la corregimos y el paciente se arregla. Si no, pues ya se va al referido al psiquiatra. Pero también es importante recalcar nuevamente que sí, la depresión existe, pero que también se puede salir de la depresión. Definitivamente, sí. Y hay personas de que viven en depresión y que viven una vida cotidiana y que no sabemos nosotros que están en depresión, ¿cierto? Usualmente los vemos así normales y los vemos felices, pero están en depresión. ¿Hay, diría yo, algún tiempo que una depresión dura tanto tiempo, hay un tiempo definido para decir, o puede durar años? Puede durar años, no podemos hablar de un tiempo definido. Y tú dijiste una cosa importante, hay personas que se las ve felices, que sonríen, inclusive cuentan chistes, pero dentro de ellos hay una depresión muy profunda. Eso se llama... Muchos artistas, ¿no?, de Hollywood, vemos que ya después de que pasa una catástrofe, dicen, oh, tenía depresión. Exactamente, porque ellos tienen un mecanismo de defensa. Y el humor es uno de los mecanismos de defensa más saludables para una persona que tiene depresión, hasta que llegan a un punto en que ya no pueden más.
Muchísimas gracias, de verdad que este es un tema muy, muy importante. Sigan con nosotros, vamos a seguir hablando de este tema, pero primero vamos a refrescarnos un poquito aquí. Vamos a hablar sobre el Festival de Salsa que se llevará a cabo este 2 de junio. Así que estamos en un tema muy interesante, la ansiedad y la depresión en nuestra comunidad hispana. Nos encontramos con el psiquiatra, el doctor Luis Vicente Maldonado, y con el doctor, nuestro querido doctor José Ignacio Rodríguez Ospina. Recuerden que estas notas de salud es traído gracias a ustedes, gracias a Fidelis Care y gracias a Suffolk Primary Health de Riverhead. Y seguimos aquí, ya nos estaban comentando, ya nos estaban preguntando ustedes ahí en Facebook. Primero nos hicieron una pregunta que, ¿qué es la bipolaridad? ¿Si nos puede explicar un poquito mejor? ¿Cómo no? La bipolaridad es una condición emocional que se presenta en dos polos, por eso se llama bipolar, que es el uno la manía y la otra la depresión. El origen de este problema es un desbalance químico. O sea, no podemos decir que porque le sucedió algo esta persona se hizo bipolar. Hay mucho diagnóstico equivocado en esta condición, pero la condición real de bipolaridad son periodos de manía. ¿Qué es manía? Ok. La manía es cuando una persona está hiperactiva, tiene delirios de grandeza, no puede dormir, arregla la casa y la vuelve y la desarregla, se vuelve regalón sin tener mucho dinero, regala a personas que no conoce, se siente en el tope del mundo, se siente que es dueño del mundo. Inclusive hay gente que va a un McDonald's y ellos dicen, bueno, yo soy el dueño de esta cadena de restaurantes y a mí me tienen que obedecer, y todo el mundo, y despiden a todo el mundo, ¿no? Todos están despedidos porque se sienten en el tope. Esa es la parte maníaca. Y la parte depresiva es totalmente el otro extremo. Es mucho más peligroso que cualquier otra depresión porque esta sí puede ocurrir muy rápido y pueden llegar inclusive a hacerse daño, porque la depresión es tan fuerte que y valga la pena aclarar que muchas veces hay confusiones en el diagnóstico, lo que el doctor Maldonado acaba de decir, que muchas veces un médico puede a un paciente bipolar recetarle antidepresivos que profundizan el problema de este paciente. Entonces hay que reconocer que este paciente realmente es bipolar y que tiene dos facetas, y muchas veces el médico primario no necesariamente reconoce que el paciente tiene este bipolarismo y lo trata como un depresivo normal y puede producir... La historia es importantísima cuando uno evalúa pacientes de esta clase, y tiene que haber tenido varios episodios de manía o depresión. El tratamiento tiene que ser médico, o sea, esto no se cura con psicoterapia, ni se mejora con psicoterapia, porque es un desbalance químico. O sea, ya el problema está dentro del cerebro, en los neuroreceptores, y se van desviando de los tractos que tienen que ir. Y la medicina lo que hace es alinear los receptores e irse por su camino. ¿Problema heredable, más o menos? La del bipolarismo, ¿hay historial familiar? Historial familiar, sí. Y se hereda también. ¿Se hereda? Sí, es genético. O sea, una persona que tiene antecedentes de bipolaridad, tal vez en su familia, de la familia del padre o de la madre o de los abuelos, ha sido bipolar también. Wow, y estábamos hablando que esto es muchas veces causado por traumas, ¿no? No, no necesariamente. El bipolarismo no, pero sí hay un estrés, si nos referimos a la depresión por estrés traumático. El estrés postraumático es algo totalmente diferente, y eso ocurre después de haber sido expuesto una persona a un trauma muy grande. Ya. Sin ir muy lejos, podríamos hablar de las personas que cruzan la frontera, personas que vienen del otro lado, y que el cruzar a ese desierto tan grande, con sed, sin nada que comer, Esa sensación de abandono, y que de repente vienen y los agarran y los tratan mal, eso es un trauma muy grande para esas personas que vienen con una esperanza, pero sin embargo son detenidos y a veces abusados. Sí. Y eso les ocasiona un trauma muy grande. ¿Cómo se manifiesta esto? Después de unas semanas de que ha sucedido este episodio, ellos empiezan a tener
sueños malos, pesadillas, empiezan Flashbacks. flashbacks, o sea, ellos viven esa experiencia por alguna situación que ven. Ven una situación que les recuerda la vuelven a vivir. La vuelven a vivir. Como que fuera el presente, Sin ¿no? resolver, o sea, son traumas sin resolver. Wow, es un trauma. Y entonces, ¿cómo explicamos cuál es el estrés? Porque muchas veces sí sentimos estrés, que quizás la escuela, quizás la universidad, o quizás como estamos viviendo hoy en día, que vemos que los inmigrantes estamos siendo atacados, que porque hablamos español, que porque no tenemos papeles nos van a deportar. Entonces, ¿cuál es el estrés bueno y ya cuando es el estrés malo? Bueno, el estrés no hay estrés bueno, yo creo. Lo que está ocurriendo últimamente en este país, por las situaciones que conocemos, ha despertado mucho estrés y ansiedad en todas las personas. Que si los inmigrantes, porque son indocumentados, entonces desarrollan una ansiedad muy grande. La ansiedad y el estrés son la misma cosa. Okay. Tienen dificultad, nerviosismo. No quieren salir a la calle porque los van a agarrar. Sí. No quieren hablar español porque los van a criticar. No quieren hacer absolutamente nada por el miedo a que algo les pueda suceder. Sobre todo a ser deportados y dejar nuevamente separada a su familia. Tal vez esté notando un poquito más en esta época por la forma como el gobierno que tenemos. Por la política que vemos todos los días, ¿no? Los está amenazando, nos está ofendiendo de la forma como se habla en Washington, de cómo estamos atacando al latino, a la persona que no tiene documentos. Entonces estas personas se están sintiendo aludidas por este gobierno, digámoslo así, porque realmente es lo que está pasando. Y eso les está generando un poquito más de estrés, un poquito más de ansiedad, y se está notando más. Nosotros lo estamos notando más, especialmente en el latino. Ok, entonces estamos diciendo que ustedes lo están notando más, especialmente en el latino, pero aún así no todo el latino busca ayuda. Bueno, exacto. Y esa es una de las fallas, y yo creo que es falla de comunicación. Yo creo que nosotros podemos hacer un poquito más por comunicarle a la gente de que tener este tipo de problemas no es un problema. O sea, no es un problema en el sentido de que no hay ayuda, no. Pueden buscarnos. Hay ayuda, hay tratamiento. Podemos hacer muchas cosas por ellos. Hay muchos programas, hay muchas cosas que se pueden hacer con pacientes que estén sintiendo todo este tipo de ansiedad, de estrés, para que nos vean y nosotros les podamos guiar, les podamos ayudar. Hay medicinas, hay psiquiatra, hay psicólogos, porque sí están sintiendo todo esto, pero la mayoría de la gente no cree en la ayuda psiquiátrica, ¿cierto? Sí. Ellos piensan que es malo. No es malo buscar un psiquiatra. Así no es. Malo. Sí, debemos aprovechar a través de este medio que podemos llegar a mucha gente, de que si están sufriendo un problema similar, no duden en recurrir a un médico primario para que los refiera a un psiquiatra o a un psicólogo. No hay nada de malo. No, y que dejen de pensar que quedan tildados, de que porque fui a un psiquiatra entonces tengo un problema. No, todos podemos ver a un psiquiatra en cualquier momento. Y todo lo que se comparte con el psiquiatra o con el doctor es confidencial. Sí. Exactamente. Y conversar con estas personas de cierta forma ayuda a canalizar esa ansiedad. Sí. Y muchas veces hay problemas en familias donde mientras más se hable del problema, mejor para disipar ese estrés. Si nosotros hablamos de un problema, mientras más hablo de ese problema, mejor me voy sintiendo. Mejor se va sintiendo, ¿no? Simplemente el hecho de hablar. El hecho de conversar, se llama catarsis. Y si usted necesita un psiquiatra o un doctor, qué mejor que ellos, o sea, aquí que están acá, que ustedes ya los conocen, que no es la primera vez que, bueno, por ejemplo, el doctor está acá. Así que, ¿dónde nos podemos contactar con ustedes? Bueno, nosotros, yo estoy en el Sofa Primary Health en Riverhead. El número del teléfono es 631-208-4460. El doctor Maldonado también trabaja conmigo, pero también tiene otra oficina. Así es, mi oficina en Comac, en el 340 de Veterans Memorial Highway, Suite 10, y el teléfono es el 631-486-8400. Repítalo otra vez. Repítalo otra vez. 631. Está desesperada ya. Con su ansiedad. Yo estoy con ansiedad también. Así, bueno, es el 631-486-8400.
8400. Toda la información, como siempre, está aquí abajo. Si quiere puede dar pausa, puede regresar después al video, mandarnos un mensaje que pues con gusto los referimos a ellos. Si tienen alguna pregunta también. Sí, y es muy importante porque estamos en los Estados Unidos, estamos en Nueva York, que usualmente siempre todo es inglés, inglés, inglés. Y qué mejor que tener a una persona que habla el lenguaje, que nos puede entender y que nos puede explicar mejor qué es lo que estamos pasando. Antes de despedirnos, nos gustaría que si tienen un mensaje final para la comunidad, independientemente de que si van o que si creen que necesitan ayuda o que si no creen que necesitan ayuda, algún mensaje que les quieran dar. Sí, por favor, no tengan miedo de consultar con un psiquiatra. Somos una especialidad como cualquier otra de la medicina. El cerebro es un órgano más en nuestro cuerpo y entonces no sientan miedo de que si van a un psiquiatra van a tener problemas con su trabajo. Definitivamente no. Es una especialidad de la cual van a tratarse y van a estar mucho mejor si lo hacen. Es completamente natural desarrollar y tener estrés en ciertos momentos de nuestras vidas. Tenemos muchas responsabilidades y eso nos genera estrés, nos genera ansiedad y es bien visitar al médico, visitar al psiquiatra, es completamente normal, no estamos locos, no hay que estar loco y eso nos hace como un tune-up en el organismo y en la mente. Está bien pedir ayuda, no hay ningún problema. Está bien pedir ayuda, no es un delito estar ni es mal. deprimido, tener ansiedad o tener cualquier otro de estos que hemos hablado hoy en día. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros.